Amados, bendiciones, qué gusto saludarles, hacerlo en el poderoso nombre de nuestro gran Dios, el Dios omnipotente, el Dios omnisciente, el Dios omnipresente, que siempre nos da oportunidades y nosotros hacemos bien en aprovecharlas. Oportunidades de vida, oportunidades para cambiar, para renovar la mente, renovar el espíritu, para ir más allá. Siempre se puede ir más allá. Caminar, como se dice en el ardor popular, la milla extra, hacer algo adicional. Y sobre todo en la palabra, en Dios. Nada mejor que eso, porque se transforma la vida, se transforma el pensamiento, las ideas cobran un propósito extraordinario. Así puede que bienvenidos a este tiempo para hacer oración escritural. Hoy vamos a tomar como base bíblica el Salmo número 53. Y Daisy González, el día de hoy va a ser tan amable de hacer esta lectura. Bien pueda, Daisy. Gracias, pastor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido. ¿Qué buscará? ¿Qué buscará a Dios? Cada uno, cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aun uno. No tiene conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Dios no invocan. Allí se sobresaltan de pavor, donde no había miedo, porque Dios ha esparcido los huesos del que puso asedio, el que puso asedio contra ti. Los avergonzaste, porque Dios los desechó. Oh, si saliera de Sión la salvación de Israel. Cuando Dios hiciere volver de la cautividad a su pueblo, gozará Jacob y se alegrará Israel. Muy Amén. bien. Amén. Gracias, Daisita, muy amable. Bienvenidos quienes están ingresando a esta plataforma para hacer oración escritural. El salmo que se acaba de leer es un salmo que contiene como lo que menos se imagina uno que pueda haber en la vida. Una persona o un pueblo que está prácticamente negando a su creador. Por eso el título de este salmo dice insensatez y maldad de los hombres. O sea, como que hay algo general que, que relaciona a los hombres entre sí y que hace que Dios vea a la gran mayoría de esa creación como si estuvieran caminando del mismo lado, se ponen de acuerdo, se confabulan, y no es que sean un pueblo como tal, sino que es una idea generalizada, es una idea preconcebida en muchas personas que están actuando de la misma manera. Ahí es donde se puede uno dar cuenta cómo se puede llegar a una idea casi tan perfecta que en todos lados es lo mismo y no se ponen de acuerdo y no estudian el tema, sino que simplemente actúan de su instinto y se deja ver la necedad. Por eso dice insensatez y maldad de los hombres. ¿En qué radica esa insensatez y esa maldad? En lo que dice el versículo 1. Dice el necio en su corazón. Dice el necio en su corazón. Si hay algo
verdaderamente difícil en la vida o complicado es hablar consigo mismo, es hablar consigo mismo, ¿sí? Uno mismo atribuirse algo y hacer como una especie de monólogo en donde una persona se atreve a decir con evidencias y evidencias muy dicientes, evidencias muy radicales. Dice escuetamente, dice el necio en su corazón. O sea, está hablando consigo mismo. Así como en el Salmo 103, el salmista decía, bendice alma mía a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. En este caso es al contrario. Es Abraham hablando consigo mismo, pero para negar la existencia de Dios. Para quienes están tomando apunte acerca de este tema, quiero que anoten algo muy particular. Cuando alguien dice, no existe Dios, no hay Dios, lo que esa persona está diciendo es, no hay Dios para mí, porque el hecho de que niegue la existencia de Dios no anula la existencia de Dios. No está diciendo una verdad como para que Dios se desaparezca. Lo que está diciendo es, no hay Dios para mí, o sea, no acepto que haya un creador sobre mí. Por eso el ateísmo no es una doctrina. El ateísmo no tiene fundamentos en algo, sino en sí mismo, en una idea, en una ideología. Pero nadie puede enseñar algo que no se puede comprobar. Y ese es el caso de estas personas, porque no es una sola, es una idea diferente, pero con el mismo enfoque, con la misma intención, negar la existencia de Dios. Vuelvo y repito, no que sea para todos, sino para esa persona. Y cuando se encuentran dos que tienen la misma idea, pues concluyen que así es, pero para ellos no hay Dios. Para los que creemos en Dios y afirmamos la existencia de Dios, no podemos entrar a debatir con ellos y a comprobarles, porque si para ellos no hay ese Dios, Dios simplemente dice, tendrán sus consecuencias. ¿De dónde vendrán las consecuencias? De ese Dios al que ellos negaron. Entonces, eso va a ser más tremendo todavía. Alguien decía en un discurso que tenía un conferencista dando su charla a mucha gente, decía que el cielo existía. Y para una persona que no tiene Dios, tampoco tiene infierno. Para ellos no hay un lugar de castigo, de tormento, o que simplemente no existe. Entonces, ese conferencista creyente en Dios y creyente en que si hay un cielo, le decía a esta persona, ¿y qué tal que si hubiera infierno? ¿Qué tal que si haya infierno? Entonces, ¿usted a dónde va a parar? ¿Mm? Porque el que duda del infierno también duda del cielo. Y el que cree que hay un cielo también cree que hay un infierno. O sea, es como un juego de palabras, pero es cuestión de interpretarlas. Porque si el creyente muere creyendo que hay un cielo y se encuentra con ese cielo, pues qué bendición, porque llegó a algo que él intuía que existía. Mientras que el que es ateo duda que hay un infierno, no cree que hay un infierno, pero sí existe. Cuando muere y llega a ese lugar, o sea, va a ser tremendo porque va a entrar en una conciencia de eternidad y en una realidad en donde su mayor tormento va a ser acordarse que él negó que ese lugar existía. Alguien decía también
que de lo desconocido cualquiera hace mercadería, cualquiera, porque no hay algo conocido, son solamente imaginaciones. Pero estar en Dios para nosotros no es algo imaginario, no es una ilusión, no es solamente una doctrina, es una experiencia de vida. Que Dios se nos haya revelado a nosotros por el Espíritu Santo. Que Dios hasta el día de hoy nos mantenga en sus caminos, a pesar de que la duda aparece, a pesar de que las circunstancias a veces quisieran a uno voltearle la idea de seguir hacia adelante. Por eso en el Evangelio siempre todos los días es mirando hacia arriba, levantando los ánimos, no dejándose de caer y no permitiendo que la mente, que los pensamientos y que las ideas de los demás le vayan a afectar a uno. Por eso en el libro de Hebreos el Señor habla acerca de no descuidar una salvación tan grande, no descuidarla. ¿Por qué? Porque es muy grande, porque se puede llegar a perder. Entonces, cuando dice en el versículo 1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Miremos a un personaje que en algún momento habló con su corazón. Esto es muy delicado, hablar con el corazón, hablar desde el corazón, porque uno se puede estar engañando. Primer libro de Samuel, capítulo 27. Vamos a ver algo de una historia de David, el rey David. Y sobre todo las personas hablan consigo mismo cuando están en un apuro, cuando están afligidas, cuando quieren buscar una salida a alguna situación. Mire, a David le pasó, al rey David le pasó, por eso él escribió este salmo. Y dice en el versículo 1 del primer libro de Samuel, capítulo 27. Dijo luego David en su corazón, al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel. Y así escaparé de su mano. Se levantó pues David y con los 600 hombres que tenía consigo, se pasó a Aquís, hijo de Mao, rey de Gad. O sea, ¿dónde fue a parar David? Amados, ¿a qué lugar fue a parar David? Nada más y nada menos que a refugiarse con sus peores enemigos. Se volvió amigo de los enemigos. Se volvió amigo de los descendientes de Goliat, el que él había vencido. Oiga, impresionante. Cuando uno habla con el corazón, por eso alguien decía, no le haga caso al corazón, porque el corazón es engañoso. El corazón puede ayudar a traicionar. Entonces, nada menos que confiar en Dios. Confiar en Dios. En el libro de Romanos, capítulo 1, por favor. Capítulo 1 del libro de Romanos. El Señor habla acerca de la culpabilidad del hombre. Cómo el hombre, el ser humano, llega también a caer tan bajo que dice lo siguiente, Romanos capítulo 1, el versículo 22. Dice lo siguiente, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Y así sucesivamente, el ser humano cambia.
está cambiando. Dice, porque lo que de Dios les es manifiesto, Dios fue el que se los manifestó. Dios fue el que hizo esa gran obra de que el ser humano creyera fielmente a Dios, que considerara que hay un creador sobre él. Pero a veces prefiere el hombre ignorarlo que aceptarlo. Prefiere rechazarlo en lugar de obedecerlo. Entonces, las consecuencias han sido muy graves. En la mayoría de familias, en la mayoría de personas, en la mayoría de instituciones, en la mayoría de naciones, donde se desconoce a Dios, ahí se están viviendo consecuencias muy graves. Y lo más tremendo de todo es que las personas no se dan cuenta que cuando Dios empieza a actuar, ellos se lo atribuyen a un evento natural, ellos se lo atribuyen a la suerte, ellos se lo atribuyen a algo circunstancial, pero nunca ven a Dios detrás de todo eso. Lo que pasa en muchas naciones con los huracanes, con las tormentas, con los maremotos, con la hambruna, con las pandemias, con las epidemias, con las enfermedades, con la pobreza. O sea, nada de todo eso se lo atribuyen a que Dios lo permite. Acordémonos en el tiempo de Faraón, cuando el pueblo de Israel estaba cautivo. Faraón negaba que eso venía de parte de Dios. Entonces él lo que hacía era con sus magos, con sus adivinos, hacer lo mismo, imitar el milagro, porque el ser humano es dado a eso, a imitar mejor en lugar de darse cuenta que Dios es el que puede hacer algo. Por eso los inventos, por eso las armas, por eso la inteligencia del hombre, pero la inteligencia del hombre no ayuda para conocer a Dios. Entonces están sustituyendo a Dios con el poder que tiene el ser humano, con las armas biológicas, armas químicas, armas de fuego, dinamita, armas electrónicas, con las armas ahorita de la tecnología. O sea, amados, cosas muy difíciles que el ser humano no quiere reconocer que es Dios. Que el mismo Señor Jesús dijo, antes de mi venida se aumentarán las guerras, se aumentarán las hambrunas, se aumentarán las pestes, se aumentarán las enfermedades, igual que cuando pasó en el tiempo de Moisés. Eso iba en aumento, cada vez las plagas eran más fuertes, hasta que tocó la vida de los seres humanos. Era lo que el Señor no quería, hasta que murieron los primogénitos, no solo de las personas, sino de los animales. O sea, a veces nosotros como seres humanos esperamos a lo máximo, prácticamente a lo peor para reaccionar. Y no estamos obligados a esperar lo peor. ¿Por qué no intuirlo? ¿Por qué no saber que Dios nos está advirtiendo cosas como estas? Entonces, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Volvamos por favor al Salmo número 53, porque de este Salmo que escribió David, él terminó diciendo eso. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Luego dice, se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. O sea, el mal se había generalizado. Vuelvo y repito, no es que haya una escuela, no es que haya alguien quien instruya a la gente, sino más bien son demonios, son espíritus malos que están sueltos y haciendo según su parecer. Y la mente del hombre está tan débil, la espiritualidad del hombre está tan dormida que el diablo está haciendo lo que quiere, con quien quiere. Está utilizando gobernantes, está utilizando instituciones, está utilizando familias, está utilizando personas, está utilizando el poder. Todo se está confabulando.
para que el ser humano demuestre qué tan malo puede llegar a ser. Y lo estamos viendo. Padres matando a sus hijos, madres ahogando a sus hijos, hijos matando a sus padres por herencias, entre hermanos matándose ellos por el dinero, los que envician a los niños en las drogas para después tener lucro de ellos, los que venden a las niñas como un instrumento, un objeto sexual, los que trafican con ellos, los que los matan para vender sus órganos. O sea, la maldad del ser humano ha llegado a su extremo. Ha llegado, como dice el libro de Daniel, al colmo. O sea, ya cualquier cosa inimaginable para uno ya está sucediendo. Lo que uno no se imagina, no alcanza, ya está sucediendo. Ya está sucediendo. Cuando uno se entera, bien sea por las noticias, bien sea porque aconteció cerca del lugar donde uno vive, etcétera, uno se asombra, dice, wow, Dios mío, no puede ser. No puede ser que dos hombres se estén como enamorando. No puede ser que dos hombres se estén casando, dos mujeres. No puede ser que un ser humano se case con un animal, o se case con un árbol, o se case con una tierra. No puede ser que el ser humano haya llegado a tanto, pero sí, mis amados, cualquier cosa, lo que nosotros creíamos extremo, ya no es tan extremo. Que una institución le dé un niño en adopción a dos hombres para que lo adopten como hijo. O sea, el amor se ha vuelto pasión. El amor ya no es un fruto del Espíritu Santo. El amor ya es un deseo. Han convertido el amor en sus pasiones vergonzosas. Y a eso le llaman amor. Entonces, definitivamente, aún nuestras instituciones han querido sacar a Dios de las constituciones de los países. Ha proliferado mucho el comunismo, el ateísmo, ideologías. O sea, el hombre quiere vivir sin Dios. El hombre quiere sacar a Dios de todo lugar. Pero se van a tener que quedar con una ilusión, porque Dios es inevitable que esté. Dice el versículo 2. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Mire lo que Dios está haciendo, buscando entre muchos como una oportunidad. Dice Dios, yo quiero hacerles bien, pero él necesita un derecho legal. Dios necesita que el ser humano voluntariamente también le abra la puerta de su corazón para que él pueda entrar y bendecir a esa persona y de ahí pasar a bendecir a la familia y de la familia pasar a bendecir la comunidad. Dios necesita derechos legales. Dios no actúa por voluntad propia porque él lo puede hacer, pero Dios dejó como un régimen, Dios dejó unas normas y dentro de esas normas está que Dios no obliga a nadie. Dios nos invita, de nosotros depende abrirle la puerta. Dios nos invita a él, de nosotros depende aceptar la invitación. Por eso dice que Dios desciende y descendió en Cristo Jesús. Él descendió, él se humanizó, se hizo carne. Él descendió y estuvo entre nosotros para ver si había alguno. Y sí, los encontró. Encontró unos pocos a los cuales estuvo formando. Pero antiguamente no era así como es ahora, que cualquier persona puede tener un don. Antiguamente no, eran personas muy escogidas. Entonces dice, estoy buscando quien busque a Dios. Pero de entre muchos, acordémonos de cuando Dios vino y ya estaba decidido a destruir a Sodoma y a Gomorra. Acordémonos de la oración de Abraham, que Abraham le dice, Señor, y si hubieran 50 justos en esa ciudad, Señor, no la destruya por amor a esos 50. ¿Qué dijo Dios?
no hay 50. Y Abraham le insistió, le dijo, Señor, quizá haya 45. Yo le dice, no hay 45 tampoco, porque Dios sí sabe, Dios conoce quién verdaderamente lo está siguiendo a él, en qué lugar. Y luego se bajan a decirle, Señor, quizá haya 40. Y yo le dice, tampoco hay 40. Dice, Señor, perdóneme, quizá haya 30. Y Dios también le dice, no hay 30. Perdone, Señor, ¿será que hay 20? Tampoco. Es increíble que en una ciudad tan grande, eran dos ciudades, Sodoma y Gomorra, y Dios estaba buscando. Y el mismo Abraham también en oración, Señor, quizá haya 10 justos. Y Dios le dice, tampoco hay 10 justos. Es que es más, donde Abraham le hubiera dicho, Señor, quizá hayan 3 justos allá, no hubiera habido 3. Por misericordia, Dios vio justo a Lot, el sobrino de Abraham. O sea, si le hubiera dicho uno nomás, yo creo que Dios hubiera dicho, hay uno así a medias, que no está entre la justicia, pero tampoco está en la maldad, está en término medio. Impresionante, mis amados. ¿Cómo? ¿Qué está buscando Dios en la tierra? Fe. Dios está buscando esa fe del centurión romano. Dios está buscando esa fe del apóstol Pedro que dijo, Señor, en tu palabra voy a hacer esto. Y así sucesivamente, Dios está buscando una persona en una familia que busque a Dios. Qué triste cuando uno ve familias que no hay un solo creyente allí. Todos se han confabulado, todos se dedican a lo mismo. Y dicen palabras fuertes contra Dios y contra la iglesia y contra los que dirigen las iglesias. ¿Por qué? Porque no hay Dios en sus pensamientos. Dice el versículo 3, cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Y Dios con su mirada, Dios con su espíritu descendió para mirar. Él quería cerciorarse, pero no lo encontró, ni aún uno. Por eso, mis amados, hoy las cosas han cambiado. Afortunadamente, hay hombres y mujeres temerosos de él. Por eso la palabra de Dios dice, cree tú en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Porque es lo que está buscando el Señor, por dónde poder entrar a bendecir a una familia. Usted es el bendecido, usted es la persona indicada. Dios le escogió a usted para poder salvar su casa. Por eso Dios está diciendo, Señor, él mismo está diciendo, hay un pueblo que ha dañado su corazón, que se dejó llevar de la propaganda de este mundo y no han querido aceptar que Dios es Dios sobre ellos. Versículo 4. No tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Dios no invocan. Ahí está, esa idea generalizada, que devoran a mi pueblo como si comieran pan. Acordémonos del apóstol Pablo. Él perseguía a la iglesia y él tenía gente que iba con él a hacer lo mismo. Y inclusive él mandaba cartas y pedía cartas al Sanedrín, a las personas de autoridad de la época. Autorícenme para ir a matar cristianos, para ir a encerrarlos en la cárcel, para ir a avergonzarlos. Acordémonos que al apóstol Pedro también le dijeron, si sigue usted predicando en el nombre de Jesús, te vamos a meter a la cárcel. Y Pedro fue cuando soltó esa famosa expresión que dijo, juzguen ustedes si es justo obedecer a los hombres antes que a Dios. Porque ¿quiénes eran los que lo prohibían? Los religiosos. Miren, mis amados, la religión es lo que más daño le hace a una comunidad. Una persona religiosa, ellos son los que prácticamente tienen una inscripción como la tenían una iglesia en la época del apóstol Pablo, que decía, aquí adoramos al Dios no conocido.
Ahí es cuando entra el apóstol Pablo y les dice, pues al Dios que ustedes no conocen es al Dios que yo conozco y se los voy a presentar. Por eso dar evidencias de que hay un Dios vivo dentro de nosotros es lo mejor que le puede pasar a una comunidad. Pero hay que mostrarlo, mis amados. Hay que mostrarlo con el testimonio, hay que mostrarlo con el amor, hay que mostrarlo con la generosidad, hay que mostrarlo con la ayuda, con la solidaridad, hay que mostrarlo de muchas formas. El Señor Jesús sanó al enfermo, pero también resucitó al muerto. El Señor Jesús limpió al leproso, pero también le dio de comer al hambriento. El Señor Jesús vino a practicar una vida diferente para demostrar que hay Dios. Nicodemo, cuando visitó a Jesús, le dijo, Señor, sabemos que has venido de parte de Dios, porque nadie hubiera podido hacer lo que tú haces si no está Dios con él. El mismo maestro de la ley tuvo que reconocer que Jesús venía de parte de Dios. Porque la gente, ahí dice el Señor, se han confabulado, que quieren como comerse a mi pueblo, quieren destruirlo. Y hoy en día no es con la persecución de la piedra, hoy en día no es con la persecución de quemar el templo, no, hoy en día es con la letra, con firmas, para cerrar, para minimizar, para ponerle a la iglesia una carga, para ponerle a la iglesia un yugo, para quitarle. La economía la están usando para eso. Por eso, mis amados, cuando una persona no lleva su ofrenda a la iglesia, está siendo parte de eso. Porque sin darse cuenta, pone un yugo a la iglesia para que no siga. Por eso muchas iglesias se han cerrado. ¿Por qué? Porque las personas no ven necesario una contribución, una donación, una ayuda. No lo ven necesario, dicen, no, quién sabe cómo se pagará ese arriendo, quién sabe cómo se pagarán esos servicios y muchas cosas más. O sea, esto es algo general. Cuando una persona no ayuda, no colabora, esa persona también está diciendo, no hay Dios, no hay Dios. ¿Pero para quién? Para él. Porque no ve importante hacer lo que Dios mandó a hacer, porque no quiere afirmar en su corazón de que es una verdad y es un mandamiento. Lo que menos quiere el ser humano es vivir con leyes. El ser humano quisiera que nadie le estorbara en su caminar. Un hombre que tenga dos mujeres, él quisiera que nadie, que no hubiera una ley que lo acusara, que lo juzgara. El que roba no quisiera que hubiera leyes. O sea, nadie quiere que tener leyes. Nadie quiere que lo controlen, que le gobiernen la vida. Pero amados, imposible, imposible, imposible que no. Si hay leyes nomás naturales que nos obligan, como abrir los ojos después de haber dormido lo suficiente, como ir al trabajo, como respirar, esa es una ley natural, como comer, como trabajar, son leyes naturales que el ser humano está diseñado para vivir la vida activa y productiva y enamorarse y dejarse amar y ayudar y dejarse ayudar, etcétera. Versículo 5 dice, allí se sobresaltaron de pavor donde no había miedo, porque Dios ha esparcido los huesos del que puso asedio contra ti. Los avergonzaste porque Dios los desechó. Esto va a ser lo más terrible, lo que les decía de aquellas personas que dicen, no existe un infierno. Eso se lo inventó la gente, se lo inventó la religión para que nosotros tuviéramos miedo. Mucha gente se atreve hasta a decir, ¿qué más infierno que esta vida que estamos viviendo? No, mis amados, esto no se le compara, pero en nada. Esto ni la persona que más esté sufriendo el día de hoy puede decir, quizás vive su propio tormento, pero el infierno es algo más espeluznante, es algo más terrorífico,
porque por lo menos aquí se puede invocar a Dios para salvación. Allá se podrá invocar a Dios, pero no habrá Dios que oiga. Ya después de que las personas estén allá, no hay nada que hacer. No hay otro sacrificio. Nadie los puede sacar de allá. Entonces lo que dice el Señor es que se van a sobresaltar de pavor donde no había miedo. Así va a ser. Mire las personas, alguien decía que cualquier ser humano con 40 de fiebre empieza a invocar a Dios. Con 40 de fiebre. ¿Por qué? Porque una cosa es decir uno, Dios no existe cuando aparentemente todo va bien. Pero cuando viene ese espíritu de la muerte, cuando aparecen las circunstancias, lo que presiona. Aterrémonos de algo. Dicen las personas que ajusticiaron a Pablo Escobar Gaviria, uno de los mayores narcotraficantes del mundo. Dicen ellos, el día en que lo acribillaron sobre ese tejado donde él empezó a huir. Dicen que cuando entraron a la residencia donde él vivía, encontraron encima de la cisterna una Biblia abierta. Se cree que Pablo Escobar Gaviria estaba leyendo la Biblia en el sanitario, cuando de repente armaron la emboscada. O sea, es lo que se deduce por la forma en que la encontraron. Una Biblia ahí. O sea, el hombre más fuerte, el hombre más osado, más valiente, en algún momento de su vida quiere creer, pero su filosofía a veces no se lo permite. El complejo, a veces hay personas que quieren ir a una iglesia, que quieren creer, pero el complejo por la familia, por los amigos, porque algún día dijo, no, yo nunca estaré allá, y no se atreven a aflojar en su vida y aceptarlo y decir, no, sí, hay Dios. Entonces el miedo, cuando aparezca el miedo que supuestamente no existía, pero que es real, entonces ellos se van a asombrar. Por eso dice, allí se sobresaltaron de pavor donde no había miedo. Porque cuando aparezca verdadero miedo, mire, aún el diablo, como lo enseñaba en días pasados, aún el diablo va a ser atormentado. O sea, el que atormenta va a ser atormentado. El que perseguía va a ser perseguido. El que mataba, el que entristecía a la gente va a ser flagelado. O sea, amados, aquí aún el mismo diablo va a tener su castigo. ¿Quién lo castigue? Por hoy se ríe de lo que hace, pero mañana sufrirá y otros serán los que se reirán. Otros serán los que se reirán. Por eso, mis amados, usted hace bien estar en Dios. Usted hace bien en dar ejemplo, en dar testimonio. Usted hace bien en estar firme en las cosas del Señor. Y para terminar, dice el versículo 6, oh, si saliera de Sión la salvación de Israel, cuando Dios hiciere volver de la cautividad a su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Si saliera la salvación. O sea, David siempre, él cuando estaba en problemas, que se cree que este salmo surgió en un momento de dificultad en la vida de David, pero él siempre miraba a futuro. Él siempre decía, esto va a pasar. Él siempre se llenaba de optimismo y de entusiasmo diciendo, esto es transitorio, esto no es permanente. Entonces él soportaba la situación y él siempre miraba a días posteriores y decía, si la salvación viniera de Israel, ¿cómo sería esto? De los que menos, ¿quién va a esperar en alguien que está preso? ¿Quién va a esperar en alguien que es pobre? ¿Quién va a esperar en alguien que nunca ha ofrecido nada? Y miren dónde se enfoca David. Nada más y nada menos que en el pueblo de Israel. Oh, si la salvación viniera de Israel, cuando salieran de la cautividad. O sea, es algo como una ilusión, pero una ilusión que se hizo realidad. Porque ¿de dónde salió la salvación para el mundo?
de Israel. El mismo Señor Jesús se lo dijo a la samaritana. Le dijo, mujer, créeme que llegará la hora donde todo mundo reconocerá que la salvación ha salido de los judíos, ha salido del pueblo de Israel, de allá, de ese municipio pequeñito llamado Belén de Judá o Belén de Judea. De allá salió el Señor Jesús, del que Natanael dijo, ¿de Belén puede salir algo bueno? Sí, mire que sí, como tal vez lo han dicho de usted. Usted predicándome a mí el evangelio, usted predicándome a mí la palabra, usted enseñándome a mí modales, usted enseñándome a mí valores, porque la gente piensa que el conocimiento es sabiduría, que la inteligencia es sabiduría. No, no, no. Una persona inteligente jamás podrá conocer a Dios. ¿Por qué? Porque esto no se trata de inteligencia, esto se trata de humildad, esto se trata de que es que Dios me conoce a mí y yo lo conozco a él porque él me permite conocerlo, no porque yo quiera conocerlo. Yo les invito a que ahí donde están, inclinen su rostro por un momento y con humildad, dígale al Dios de la gloria, a ese Dios que usted ha amado, dígale, Señor, quiero conocerte cada día más. Quiero conocerte cada día más, Señor. Porque el mismo Job dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. De oídas te había oído. Por eso cada vez que tenga la oportunidad de estar de rodillas delante del Señor, dígale, Señor, si algo anhelo en mi vida es conocerte. Porque cuando uno conoce a un Dios grande, tan sublime, tan precioso como es Él, nunca quiere darle uno la espalda. Nunca quiere uno apartarse de sus caminos. Nunca quiere uno contrariar las cosas de Dios. Al contrario, pueden aparecer dudas, pueden aparecer tentaciones, pueden aparecer circunstancias que den como la sensación de que Él no está ahí. Pero traigamos siempre a la memoria, como aquella anécdota de aquel hombre que salía siempre por la playa. Iba caminando, pero iba orando, iba hablando con Dios. ¿Cómo sabía él que Dios estaba a su lado? Porque había unas huellas en la arena. Él siempre miraba las pisadas de él y las pisadas del Señor que iba a su lado. Siempre ellos iban caminando y se dejaba ver las huellas en la arena. Y así se volvió una costumbre en este hombre salir todos los días a la playa a orar y veía las 4 huellas. Pero llegó cierta circunstancia en la vida de este hombre. Llegó cierta situación que un día salió a caminar y solo vio 2 huellas. Solo vio 2 huellas. Y empezó a decir, Dios, ¿te das cuenta? Tú siempre te vas cuando uno está mal. Tú te alejas cuando uno está mal. Señor, ¿por qué me abandonaste? ¿Por qué me dejaste, Señor? Ahora cuando más te necesito. ¿Por qué este hombre decía eso? Porque solo veía 2 huellas en la arena. Solo veía 2 huellas. Y él creía que eran las huellas de él. Dijo, mire, Señor, tú me dejaste, no hay otras 2 huellas. Y Dios le responde y le dice, hijo, esas 2 huellas son las mías, porque a ti te llevo en mis brazos. O sea, tú no estás pisando, el que está pisando soy yo. Él nunca se va, mi amado. Él jamás se va. Él jamás se va. Por eso no pienses que cuando estás pasando por un mal momento, Dios te abandona, Dios te deja, Dios te descuida. No, Él no es así. Él no es así. Él no es así. Por eso lo mejor que puedes hacer el día de hoy es decir, Señor, voy a esperar en ti. Voy a esperar en ti, como dice esta canción, esperar en ti, hasta que pase la tormenta. Como dice el libro de Isaías, escóndete un poquito, por un momento, en su presencia, mientras que pasa la indignación. Escóndete un poquito, métete en el hueco del Señor, métete en el corazón del Señor, porque el mundo está diciendo no hay Dios.
Cuando usted ve esas marchas LGBTI, aún niños ahí metidos en esas marchas, entrenados para hacer el daño. Están dañando a los niños, están dañando a los jóvenes, están dañando a las familias. El gobierno se ha tomado la atribución que no le competía en ninguna manera educar la familia. A la familia la educa la iglesia, a la familia la educa Dios a través de la iglesia. Pero los gobernantes se metieron en terreno delicado, se metieron en la familia. Y mire lo que están haciendo con la familia. Están volteando los principios, gobiernos y sistemas anti Dios, gobiernos y sistemas antivalores, gobiernos y sistemas antifamilias, gobiernos y sistemas que han querido controlarlo todo, el amor al poder. Pero todo esto es una ficha más del propósito que Dios ha establecido. Por eso, amado, le invito el día de hoy a que escape por su vida, a que escape por su vida, a que no se imagine que está amando a un Dios de su mente. No, no, es un Dios real. Nuestro Dios es Dios real. Nuestro Dios es un Dios real, un Dios extraordinario, un Dios que vale la pena amar, porque un día Él se manifestó a nosotros y no podemos lo que un día tuvimos una experiencia transformadora, ahora lo convirtamos en una idea. No, no lleguemos a ese extremo. Al contrario, cuando leas la palabra, ahí estás leyendo la voluntad de un Dios que te ama, de un Dios que te ama. Y se lo dice por todos lados, de todas las formas, de todas las maneras. No lo dudes, por favor, no lo dudes. Pon tu mano en tu corazón y diga, no voy a dudar de mi Dios. No voy a dudar del amor que Dios me tiene. No voy a dudar de que Él está conmigo ni un solo instante de mi vida. Él ha estado, Él está y estará siempre conmigo, con mi casa, con mi familia. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Pastor Jorge, buenos días. Qué gusto saludarlo. Tenga la bondad, prende su micrófono y nos da su Pastor, saludo buenos días, también Dios le y nos bendiga, ¿cómo dicen que está? ayudó esta palabra. Bien pueda, pastor. Pues mi pastor, esta palabra está súper buena. Eh, todos tenemos temores, todos tenemos miedos, todos pasamos por luchas, pero lo más importante de todo eso es que tenemos que aprender de aquellas pruebas que pasamos. Si aprendemos de las pruebas, créame que todo va a mejorar. Ahora tenemos que tener temor de Dios, porque en este tiempo el temor de Dios está acabando. Muchos, no hay temor, no hay respeto, hay irrespeto. Por eso es que la palabra hoy trataba del respeto, de la sensatez y de la maldad. También trataba del amor. El amor por Dios, toca tratar con el amor de Dios todos los días, cada vez más, interesarnos más, estudiar más la Biblia. Cuando hay veces dejamos de estudiar, es cuando vienen pensamientos a nuestra mente que nos pueden dañar la mente o nos pueden hacer cosas que no debemos de hacer, faltar al respeto. Entonces, todo eso hay que irlo corrigiendo paso a paso. Em, yo creo que en Romanos 11, no, en Romanos 3, 11 y 12, habla acerca también de eso, de lo que estábamos hablando en el Salmo 53, del 1 al 6. Y habla que nosotros en sí tenemos que ser coherentes y muy conscientes. Y que sobre todo, pues, si tenemos amor por Dios,
lo tenemos todo. Y como su merced también hablaba de las ofrendas y los diezmos, también tenemos que ser generosos. Siendo generoso con nuestra casa es lo mejor. Seremos más que bendecidos. Cuando cumplimos con todo lo que a Dios le agrada. Ofrendas, diezmos, primicias, siembras, pactos. A Dios le agrada todo eso. Y eso nos bendice a nosotros. A nosotros. Yo, por ejemplo, cumplo con todo eso. ¿Pasamos pruebas? Sí, pasamos pruebas difíciles, pero tenemos que superarlas. Bueno, mi pastor, hasta ahí yo creo para aburrirlos, para darle continuidad a otra hermana. Listo, Jorgito, muchas gracias, muy amable por los aportes. Claro que sí. Angelita, bendiciones. ¿Cómo llegó la palabra el día de hoy a su corazón, a su espíritu? Buenos días, mi apóstol. Buenos días para todos. Bendiciones. Pues mi apóstol es tremendo porque hay bastantes cosas como lo que decía el pastor Jorge, la maldad ha aumentado bastante y nosotros lo vemos alrededor de todos los días en las noticias, en lo que dice la gente. Y a pesar de que se ve eso, mi apóstol, la gente no tiene temor en su corazón. Hace algún tiempo, como un mes, hubo como un vendaval donde yo estaba trabajando, era un centro comercial y eso los techos se cayeron y por la lluvia que estaba haciendo y el ventarrón que estaba haciendo. Y la gente que estaba sentada comiendo, almorzando y todo eso, siguió como normal, como si no hubiera pasado nada. Nosotras corríamos, la gente del almacén, la gente dueña del almacén corría, pero ellos sentados ahí normal, como si no hubiera pasado nada. Antes seguían llegando, se sentaban y yo decía, Señor, ni a esto le teme. O sea, se puede caer, haber un terremoto y ellos, que el resto, la gente, como los empleados lo resuelvan, nosotros seguimos en nuestra vida. Entonces yo decía, Señor, no le temen a tu ira, no le temen a tu... Y en ese momento me acordé de Sodoma y Gomorra, mi apóstol. Y yo decía, tremendo porque ¿dónde estarán los justos que el Señor busca? ¿Dónde estarán los justos? Así es, mi Angelita. Son cosas que nos hacen como levantar, ¿no? Con la perspectiva moral, porque ahorita ahí es como se trabaja más lo moral que lo espiritual, desafortunadamente. Y los que dicen que no hay un Dios son personas con una moral pues baja, porque no quieren reconocerlo, no quieren darse cuenta que lo evidente es evidente. Es como negar el aire, como decir no necesito el aire, pero tener que respirar automáticamente, ¿sí? Entonces, bueno, que Dios nos ayude. Ahí estamos en esa tarea. Acuérdese, lo importante es que usted esté en Dios. Asegúrese que usted esté en Dios. Y lo que pueda hacer por alguien de compartir el evangelio, hágalo, hágalo. Por lo menos queda la evidencia. Dios le dijo a Ezequiel, escuchen o dejen de escuchar, pero tú predica la palabra. Escuchen o dejan de escuchar. Porque a nosotros nos pasó lo mismo. Yo creo que nosotros no creímos a la primera. Nosotros necesitamos que alguien varias veces nos dijera lo mismo o personas diferentes en diferentes lugares, hasta que un día creímos. Pero yo digo, yo no creí por mí, yo creí porque Él me ayudó a creer, o si no estaríamos igual, ¿sí? Tengámosle paciencia a estas personas, pero también amor.
mientras llegan. Les quiero mucho, bendigo sus vidas. No olviden mañana tenemos nuestro culto familiar a las 9 de la mañana. Hay una palabra que ya Dios puso en mi corazón, quiero compartirla con ustedes acerca de lo que es la renovación, con este nombre que Dios nos dio para nuestra iglesia, renovación, iglesia renovación. Vamos a renovar un pueblo, porque eso es lo que significa, renovar un pueblo, ayudarle a cambiar su manera de pensar. Lo vamos a hacer muchos. Vamos a ir, nada más lindo que caminar uno al lado de quien va para donde uno va. Eso es muy hermoso. Les quiero mucho, les bendigo mañana. Con la ayuda del Señor les espero 9 a.m. Que tengan un feliz resto de día, que estén muy bien.